Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Esta es la tercera parte del libro Todos los animales merecen el cielo, de Marcel Benedetti. Ojalá estés encontrando cosas que te hagan ver de forma diferente la forma en que nos relacionamos con los animales. Abre tu mente, abre tu corazón y que esta historia provoque un cambio en ti. En el video anterior, estaban en la clínica Joao Rubens, Claudia y el doctor Guilherme. Ellos conversaban sobre la espiritualidad de los animales y Guilherme decía que para él las personas no tenían espíritu, y mucho menos los animales, a lo que su novia Claudia respondió: «Pues los animales tienen espíritu, sí señor», expresó Claudia, su novia. «¿Y sabes? Tanto ellos como nosotros, cuando morimos y dejamos el cuerpo material, es cuando nuestro espíritu queda libre definitivamente. Y una vez libres de los cuerpos densos, los espíritus van a donde quieran. Con los animales es un poco diferente. Sus espíritus son asistidos y encaminados a colonias específicas, donde son atendidos. Ahí reciben tratamientos diferentes a los tratamientos de los espíritus humanos. Cuando regresan a la espiritualidad, los animales son recibidos por espíritus que los cuidan y los alimentan, mientras esperan para el retorno al mundo terrestre». Sarcásticamente, Guilherme señaló: «Los fantasmas comen». Así es, al igual que los animales, las personas después de desencarnar mantienen algunos hábitos físicos, a pesar de que ya no necesitan alimentarse. Y los animales también mantienen esa necesidad ilusoria. Los animales son muy parecidos a nosotros, querido. Por eso podemos decir que son nuestros hermanos. Esta vez Guilherme soltó una sonora carcajada. «Parece que estoy hablando con Joao Rubens. La razón me dice que eso no puede ser así. Animal es animal y gente es gente. Los animales no piensan, no razonan las cosas como nosotros. No sabe nada de nada, no es gente. Por lo tanto, no puede ser considerado nuestro hermano». En este punto, Guilherme ya estaba un poco alterado, y Claudia, suavizando un poco su tono, le dijo: «Pero Guilherme, piensa un poco. La ciencia ya probó la existencia de otra dimensión. Ahí existe la presencia de seres extracorpóreos. Inclusive hasta han sido fotografiados». Guilherme, resistiéndose, respondió: «Pues esos científicos también están locos». Algunos clientes empezaron a llegar a la clínica y dejaron a un lado la conversación. Al finalizar los trabajos en la clínica, Guilherme se dirigía a la granja del señor Ishimura. Iba conduciendo su auto y tomó un camino por donde pocas personas pasaban, pero eso le ahorraría un poco de tiempo. Estaba consciente que si en esa carretera le ocurriera cualquier eventualidad o un accidente, pasarían horas antes de que alguien se diera cuenta. En su casa alguien estaba muy inquieto. Era Boris, su perro ciego, que de repente empezó a ladrar, como si algo lo incomodara. Estaba agitado, no podía permanecer en un lugar, se movía de un lado a otro, siempre ladrando. Mientras tanto, Guilherme continuaba con su camino hacia la granja del señor Ishimura. Al pasar por el lugar donde había encontrado a Boris, las escenas de aquel momento vinieron a su mente.
Eso fue suficiente para que se efectuara una conexión mental con su peludo amigo. En casa, Boris empezó a comportarse de manera extraña, pues además de estar inquieto y ladrar escandalosamente, gruñía, enseñaba sus afilados colmillos. Eso llamó la atención de la señora Elsa, pues el perro nunca se había comportado así. «Boris, cálmate, eso molesta». Pero Boris gruñía amenazante, parecía enloquecido. Guilherme seguía conduciendo. No tenía idea de lo que sucedía en su casa con su amigo de 4 patas. En un determinado punto de la carretera, unos malhechores esperaban a que alguien pasara por allí para asaltarlo. Guilherme sería la víctima. Confiadamente, él seguía su camino, cuando escuchó un fuerte ruido. Fueron las llantas. Por un instante perdió el control del volante. Casi se salía de la carretera. Un poco más adelante detuvo su vehículo. Estaba asustado. Se bajó para ver lo que había sucedido. ¡Caray! Fueron los 2 neumáticos delanteros. Se reventaron. ¡Qué extraño! Pero lo bueno es que solo fue eso. De los males el menor, pues pude haberme volteado. Lo malo es que solo tengo una llanta de repuesto. Voy a llamar al mecánico para que me auxilie. En ese momento, Guilherme vio que 2 hombres se aproximaban. En su casa, Boris seguía inquieto. Doña Elsa no entendía qué era lo que le sucedía. ¿Qué cosa era lo que provocaba en Boris esa transformación? Pues no parecía el mismo. Él fijaba la mirada en un punto, como si estuviera mirando algo o a alguien. Pero eso no podría ser, pues Boris era ciego. Repentinamente comenzó a gruñir, mostrando amenazantes sus colmillos, y continuaba con la mirada fija en un punto. Doña Elsa se aproximó a él para intentar calmarlo, pero como si estuviera hipnotizado, no reaccionó a sus palabras. Apenas iba a tocarle el dorso cuando Boris dio un salto como si se estuviese defendiendo de alguien. Doña Elsa se asustó y se dirigió a su habitación. Ahí se encerró asustada por la transformación de Boris. Desde la ventana pudo ver que el perro continuaba gruñéndole a alguien o a algo que solo él podía ver. De repente se lanzó hacia una pared, se golpeó la cabeza y se desmayó. Allá en la carretera, Guilherme se asustó al ver que uno de esos hombres traía un arma en la mano. Fueron ellos quienes deliberadamente colocaron esos artefactos para dañar los neumáticos y obligarlo a detenerse. ¿Qué quieren?, los enfrentó, aunque sabía que ellos controlaban la situación, pero se dio cuenta que eran inexpertos, porque se veían asustados. El que estaba armado le temblaban las manos y la voz. Le ordenó a Guilherme que le entregara todo lo que trajera. Guilherme les dijo que podían quedarse con lo poco que traía. Les ofreció su celular y el reloj. Ellos se enfadaron porque lo que querían era dinero. Le gritaron, lo amenazaron. Creían que el doctor escondía el dinero. Realmente estaba ante una situación peligrosa, y la verdad era que no traía dinero. Lo único de valor era un cheque. Guilherme se los ofreció, y se enojaron aún más. Fue cuando uno de ellos lo golpeó violentamente en el rostro. Ese golpe estimuló el lado más animal del veterinario. Se vio en una situación aparentemente sin solución. Los ladrones querían dinero y él solo traía un cheque. Probablemente lo matarían. Su instinto de sobrevivencia comenzó a aflorar y sintió que su corazón latía más fuerte. Sus venas se saltaron. Decidió que no se entregaría sin luchar. Pero en ese momento, a cierta distancia,
apareció un enorme perro que enloquecido corrió hacia ellos. Les ladraba y gruñía. Realmente ese animal imponía. Sus grandes ojos amarillos parecían de fuego. La mirada era penetrante. La fiera avanzó hacia ellos. Se quedaron petrificados. El que no tenía el arma le gritó a su cómplice: «¡Dispárale, idiota! ¿Qué esperas?». El perro enfurecido se lanzó sobre el asaltante armado. Parecía un toro. Dejaba polvo tras de sí. Su intención era destrozarlos. Instintivamente el asaltante desvió su arma, que apuntaba al doctor, y le disparó al animal, que tenía erizados los pelos del lomo. Se oyeron 4 detonaciones y ninguna señal de que el perro desistiera de atacar. Era como si los proyectiles no lo alcanzaran. Saltó sobre uno de ellos, mientras el otro continuó disparando, pero el animal parecía inmortal, indestructible. Los proyectiles impactaban en las rocas detrás de él. Parecía que lo atravesaban. El asaltante le había disparado a una distancia muy corta. Era imposible errar. Supo que su arma era inútil ante aquella terrible fiera de mirada penetrante. Se escuchó un grito de terror y uno de ellos huyó despavorido gritando: «Esto no es cosa de este mundo». El otro asaltante se había caído. Desesperado como pudo se levantó y ambos corrieron, desapareciendo entre los cañaverales. Poco después, el silencio se hizo presente y Guillerme recobró el equilibrio. Se dio cuenta que lo que acababa de vivir era algo increíble. La fiera que lo defendió aún estaba ahí. Al doctor le costaba creer lo que sus ojos habían visto. Pero aún así preguntó: «Boris, ¿eres tú, amigo?». Inmediatamente reaccionó, sacudió negativamente la cabeza y dijo: «Esto no es posible, debo estar alucinando. El exceso de trabajo me está afectando. Este perro no puede ser Boris, él está muy lejos de aquí y este valiente animal me ha salvado de una muerte segura. Boris está ciego y este ve perfectamente bien». Se armó de valor y se acercó un poco al animal, que ahora tenía una expresión de docilidad. Quiso acariciarlo, pero al tratar de tocarlo, desapareció, se desvaneció en el aire. Con la impresión y el susto, Guillerme se sintió aturdido, casi se desmaya. Se apoyó en el vehículo para recuperar el equilibrio. Su mente lógica entró en acción y pensó: «Debo estar soñando. Aquí no pasó nada. Aquí no hubo asalto ni estuvo Boris. Más bien creo que me pegué en la cabeza. No hay otra explicación. Lo que tengo que hacer es llamar al mecánico para que se encargue del coche y pueda regresar a mi casa. Debo estar agotado». Y con esa convicción, Guillerme entró al carro para buscar su celular. De pronto, escuchó el motor de otro auto que se aproximaba y se detuvo a un lado del suyo. Era su novia. «Claudia, qué bueno que estás aquí». Ella se alarmó al verlo en el estado en que se encontraba. «¿Qué sucedió, Guillerme? Pareces muy asustado. ¿Por qué tienes esa herida en la cara?». Él le contó lo sucedido, omitiendo que había sido asaltado y salvado por un perro. Le contó que los neumáticos se habían reventado y que eso provocó que perdiera el control del auto y se golpeara el rostro con el volante. «Pero, ¿tú qué estás haciendo aquí, Claudia?». «Vine porque tu mamá me llamó para que viniera a buscarte. Ella ya había hablado a la clínica y Joao Rubens le dijo que irías a la granja del señor Ishimura». «¿Y qué es lo que mi madre quería?». «Es Boris. Ella dice que estaba muy agresivo, que corría de un lado a otro, que se golpeó fuertemente en la cabeza contra la pared y se desmayó.
Llévame a casa, necesito ver eso. Pero Guilherme, ¿no crees que es mejor ir primero al hospital para revisar esa herida? No te preocupes, es una pequeña herida. Yo mismo me haré una curación. Pero antes pasaremos con el mecánico para que venga a encargarse de mi coche. Al llegar a su casa, inmediatamente fue a ver a Boris. Su mamá lo puso al tanto de la situación. Le dijo que ya había reaccionado, pero que escuchaba que se quejaba. Tal vez tenía algún dolor, que no tenía idea de lo que había sucedido. Él nunca se había comportado así tan agresivo. El perro permanecía echado y se quejaba. Calma, amigo, todo va a estar bien. Voy a cuidarte. El veterinario cuidadosamente lo examinó. Aparentemente estaba bien. Tenía un dolor de cabeza. Le dio unas gotas y cuando el medicamento hizo efecto, Boris se calmó y se quedó dormido. Más tarde, Guilherme les cuenta a Claudia y a su madre todo lo que había sucedido en la carretera, sin omitir nada. Doña Elsa, a su vez, también narró las reacciones de Boris antes de que se golpeara en la cabeza y se desmayara. Guilherme comentó: ¿No es extraño todo eso? Confieso que aún estoy aturdido. ¿Cómo es posible que ese perro que parecía ser Boris hubiera surgido de la nada y también desaparecer así de repente? ¿Será que tuve una alucinación o me estaré volviendo loco? No digas eso, intervino Claudia. Hay una explicación. Cuando pasaste por el lugar donde encontraste a Boris, inmediatamente te ligaste mentalmente a él. Y cuando sucedió ese incidente, aún estabas pensando en él. Por eso, él aquí en casa pudo percibir lo que estaba pasando contigo. Por eso quedó trastornado, como dice doña Elsa. Cuando él presintió el peligro, quiso estar contigo para protegerte. No pudiendo hacerlo físicamente, su espíritu sí podía hacerlo. Por eso cuando se golpeó la cabeza y se desmayó, espiritualmente pudo ir hacia ti y se materializó usando el ectoplasma denso de los bandidos. Para aquellos hombres era justamente como si estuvieran ante un fantasma, una aparición, pero en realidad el cuerpo físico de Boris no estaba allá. Burlándose, Guilherme le dijo: Ahora resulta que tenemos un perro paranormal. No te rías. Es cosa seria. Lo que sucedió con Boris no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Eso es parte de un fenómeno absolutamente natural. Y a pesar de que no es común, es perfectamente posible. La conversación se extendió un poco más hasta que Claudia se despidió y se fue a su casa. Guilherme estaba tan cansado que después de bañarse cenó y se fue a dormir. Y poco después, nuevamente, estaba visitando la colonia espiritual para animales Rancho Alegre. El señor Gustavo lo recibió y continuaron con lo que habían iniciado la noche anterior. Conocieron algunas dependencias de la colonia y en una de ellas el veterinario pudo percibir que los espíritus de los animales que desencarnaron por una grave enfermedad eran atendidos en áreas específicas donde recuperaban la apariencia saludable que tenían antes de enfermarse. Curioso, Guilherme preguntó: Señor Gustavo, yo tengo un perro, Boris. Él nació sano, pero se quedó ciego. ¿Por qué le pasó eso? Al señor Gustavo le tomó por sorpresa esa pregunta y solo respondió: Eso sucede porque necesita aprender. Y es tema de una conversación larga, pero la verdad es que Boris es Bob reencarnado. ¿Te acuerdas de aquel perro de raza malamut que tuviste cuando eras niño?
Sí, claro que me acuerdo. Recuerdo los corajes que hacía mi mamá cuando él tiraba al suelo la ropa que se estaba secando al sol. Las macetas, rompía sus plantas, aullaba a veces toda la noche. Eso volvía loca a mi madre. Pero el pobre tuvo tan triste final. Un día apareció muerto. Lo quemaron. Solo nos dimos cuenta hasta el día siguiente. Fue horrible. Yo no quise verlo. Mi papá le lloró mucho y terminó enfermándose. Inclusive antes de morir, aún lloraba cuando hablábamos del perro. Creo que él lo quería mucho. Mi mamá también, aunque evitaba tocar el tema. Y aún hoy, ella llora cuando hablamos del asunto. ¿Hay alguna explicación para eso, señor Gustavo? Por el momento no nos distraigamos en eso. Es suficiente con que sepas que Boris es Bob y que regresó con ustedes. Mientras conversaban, alguien a lo lejos le hizo una seña al señor Gustavo. Guillerme reconoció aquella figura escuálida. Ese es mi papá. Sí, aunque muy delgado, débil y pálido, era su padre. Gustavo le pidió que se aproximara y el hombre cabizbajo y con voz débil le dijo a Gustavo si podía hablar con su hijo un momento. Claro, señor Víctor, con permiso, regreso después. Nos vemos, Guillerme. La sorpresa de Guillerme fue inmensa al ver a su padre tan enfermo y envejecido. Parecía que tenía más de 80 años. Se veía que sufrió y que aún sufría mucho. El señor Víctor se aproximó a su hijo. No tenía valor de mirarlo a los ojos. Parecía avergonzado. Guillerme amorosamente lo abrazó y así se quedaron un momento, hasta que Guillerme dijo: ¡Qué felicidad, papá! Finalmente te vuelvo a ver. Notando que el señor Víctor permanecía cabizbajo y triste, le preguntó: Papá, ¿por qué a ti no te da alegría verme? ¿Por qué no me miras? ¿No estás feliz? No es eso, hijo. Lo que sucede es que no soy digno de mirarte a los ojos. ¿Por qué dices eso? Cometí un crimen y hasta hoy me culpo por eso, y estoy aquí para pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Pero perdón de qué? Siempre fuiste un gran padre. Yo soy quien agradece por haber sido hijo de un hombre tan maravilloso. Hijo, lo que me pesaba en la conciencia fue la causa de mi enfermedad, y los recuerdos tristes son los causantes de mi apariencia actual. Pero papá, ¿qué fue eso tan grave que hiciste? Yo, hijo, fui responsable de la dolorosa muerte de Bob. Fui yo quien quemó a ese pobre animal. Continúa en el próximo video. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.